Del otro fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Él es bueno. Pues he estado enseñando estas semanas con respecto a la oración. La semana pasada hablábamos de la oración y cómo el Señor no va a actuar, no va a obrar si no se lo pedimos nosotros aquí en la tierra. Para que el Señor obre, Él decidió que nosotros se lo pidiéramos. Continuando con este estudio de la oración, y quiero hacer un pequeño paréntesis. A partir de la próxima semana, la idea es que sean varios días, pero vamos a comenzar un día a la semana. Vamos a tener tiempos de oración los martes de 6 a 6:30 de la mañana vía Zoom. Entonces voy a mandar la convocatoria en el grupo de WhatsApp. Si usted no está en el grupo de WhatsApp que tenemos como iglesia, al finalizar acérquese allá atrás con Jazz, que tiene la mano levantada. Dígale, agrégame al grupo de WhatsApp. Levanta tu mano, Jazz, y déjala toda una hora. Ella es Jazz, y acérquese y dígale, hermana Jazz, agrégame al grupo de WhatsApp, porque ahí mandamos algunos anuncios, o como en este caso, les vamos a estar mandando el link para que usted se conecte y podamos, lo que estamos aprendiendo lo podamos practicar. Tenemos nuestra reunión de oración comunitaria o de comunidad los martes a las 8 de la noche. Este martes tuvimos un tiempo increíble de oración. Se nos fue tan rápido el tiempo, ya nos iban a dar aquí las 10 de la noche y queríamos seguir orando. Ahora, pastores, que si usted se tiene que ir a las 9 o poquito antes de las 9 está bien, pero véngase, conéctese con nosotros en presencial a orar. Estamos empezando a orar e interceder por nuestra nación. Entonces véngase, pero también los martes a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30 de la mañana. Siempre es mejor cuando usted ora en la mañana y pone delante de Dios todo su día. Se va a evitar cometer un montón. Yo muchas veces tomo decisiones, hago tonterías, borrada y media, cuando no oré primero en la mañana. Y cuando no oro en la mañana, normalmente mi oración en la noche: Señor, perdóname, híjole, ¿por qué hice esto? No debía de haber hecho esto. Pero qué diferente es cuando podemos temprano, y eso es algo que vamos a estar aprendiendo. Pero dice la Biblia, las escrituras nos enseñan que Jesús se levantaba de temprano para poner su día delante del Señor, para comunicarse con el Padre. Y si Él lo hacía, pues nosotros también. Y vamos a empezar a hacerlo. Yo voy a estar conectándome vía Zoom a las 6 de la mañana, media hora, de 6 a 6:30. Los invito, quienes quieran unirse, pueden unirse a través de una computadora o a través de su celular. Y vamos a estar orando por sus necesidades. Vamos a estar juntos orando. La idea es que sean 2 días a la semana, pero por lo pronto van a ser los martes. Y más adelante van a ser martes y jueves. Entonces, si usted quiere unirse, integrarse, la convocatoria la voy a estar haciendo y el link por el grupo de WhatsApp. Si no está en nuestro grupo de WhatsApp, nuevamente dígale a Jazz, agrégame al grupo de WhatsApp para que pueda estar al pendiente de todos los anuncios. Y voy a continuar hablando con respecto de la oración. Y el mensaje el día de hoy se titula: ¿qué hago cuando Dios no responde mi oración? ¿Qué hago cuando Dios no responde mi oración? El principio que aprendimos la semana pasada es: yo no puedo obligar a Dios que haga algo que Él no quiere hacer, pero sí puedo detener algo que Él sí quiere hacer porque no se lo pido. Ahora, ¿qué pasa cuando mi oración no es contestada? ¿Qué hago cuando Dios no responde mi oración? Y quiero que me acompañe. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, todos los versículos en la Nueva Traducción Viviente, la versión NTV, Salmo 94, versículo 9. Cuando ya esté ahí, dígame un fuerte amén y ayúdenme poniéndolo en la pantalla. Salmo 94, versículo 9. Y este salmo muy probablemente lo escribió David. Lo escribió el rey David, y es un salmo que es como un clamor con respecto a un sufrimiento que está atravesando la nación de Israel. La nación de Israel está atravesando por sufrimiento, está atravesando por opresión de sus enemigos, y el salmista, que muy probablemente fue David, aunque hay discrepancias, algunos dicen que tal vez fue otra persona, algunos concuerdan que fue David, pero quien haya sido el escritor, lo que sí es que se escribió en un tiempo, y este salmo es un clamor con respecto a un sufrimiento, un momento de sufrimiento que estaba atravesando Israel. Y
y llega un momento donde el salmista está cansado de la opresión que estaba recibiendo de sus enemigos, Israel como nación. Y todo el Salmo 94 es una petición a través de este salmo para que Dios les diera venganza, y es una oración de súplica. Algunos teólogos comparan el Salmo 94, se parece mucho al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón, y escribe un libro que se llama Lamentaciones, que básicamente son oraciones. Es un libro donde hay precisamente muchas lamentaciones, muchas súplicas, mucho clamor con respecto al sufrimiento que estaba atravesando Israel. Bueno, algunos comparan el Salmo 94 muy parecido al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones y este Salmo 94 está escrito en un estilo como si Dios no estuviera presente, o si Dios no hubiera o no quisiera intervenir en un momento de clamor. Y vamos a leer el versículo 9, Salmo 94, versículo 9. Ok, ya está ahí. Quiero que lo lea conmigo en la Nueva Traducción Viviente, la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que les hizo los oídos, ¿acaso es? El que les formó los ojos, ¿acaso es? Está haciendo... Si leemos el salmo completo, es una oración de lamento, de súplica, como si Dios no estuviera viendo, como si Él no estuviera presente. De hecho, hay frases que seguramente usted la ha hecho más de una ocasión, y en este salmo varias ocasiones el salmista dice: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a andar en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener esta escasez económica? ¿Hasta cuándo voy a batallar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a batallar con este hombre, con esta mujer? ¿Hasta cuándo? ¿Alguien ha dicho una vez en su oración: ¿hasta cuándo, Dios? En este salmo varias veces se menciona esa frase: ¿hasta cuándo? Pero lo interesante, como muchos otros salmos, el salmista mismo se responde. Porque esta es una oración, si regresamos, voy a regresar al Salmo 94, versículo 1, dice, para que se ponga en contexto, dice: oh Señor, y es una oración, Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. Versículo 3, ¿hasta cuándo? A ver, diga conmigo: ¿hasta cuándo? Una vez más, ¿hasta cuándo? Entonces aquí fíjese, en el versículo 3 está en su oración, dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regordearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros, y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. ¿Hasta cuándo? Es una oración muy al estilo del libro de Lamentaciones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a ser oprimidos? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta situación en mi trabajo, con esta situación en mi familia, con este hombre, con mi mujer? ¿Hasta cuándo? Pero de repente el salmista hace una nota y dice: a ver, espera. Y lo que vimos en el versículo 9: el que nos hizo los oídos, ¿acaso es sordo? ¿Usted qué dice? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él mismo se responde. ¿Y le ha pasado alguna vez usted? Está haciendo una oración: Señor, ¿hasta cuándo vas a traer sanidad a mi cuerpo? ¿Hasta cuándo vas a restaurar mi matrimonio? Y a veces es el mismo espíritu que anima y le dice: a ver, espera. ¿No Dios ya intervino una vez? ¿No Dios ya antes hizo milagros? ¿No Dios te ha mostrado? ¿Le ha pasado alguna vez que en la misma oración de clamor, de reclamo, hace como un alto y dice, y como que el Señor, y tú mismo te respondes, dice: ¿no Dios ya una vez obró? ¿Sí le ha pasado alguna vez? No. Pues ora, hermano, para que le ocurra eso. Y aquí está diciendo: ¿acaso el que nos hizo los oídos es sordo? ¿Acaso Dios no escucha cuando yo le hablo? No. ¿Acaso el que nos hizo los ojos es ciego? No. Jeremías 29:12. Todos los voy a leer en la nueva NTV.
Pero acompáñenme, Jeremías 29:12. Dice: en esos días, cuando oren, los mandaré a volar. ¿Sí dice eso? Los mandaré a la goma. ¿Sí dice eso? ¿Qué dice? En esos días, cuando oren, los ignoraré. ¿Qué dice? Entonces, el que nos hizo los oídos es sordo. Porque ¿qué dice Jeremías? Cuando oren, ¿qué? Repite después de mí: Dios oye todas, más fuerte, todas mis oraciones. Ahora acompáñame, Génesis 16:13. Génesis 16:13. ¿Ya está ahí? Dice: a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, lea conmigo eso. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Dice, también dijo: de verdad he visto aquel que... ¿Acaso el que nos hizo los ojos es ciego? ¿Qué dijo Agar? El Dios que me ¿qué? Que me ve. Diga después de mí: Dios siempre me ve. Entonces, ¿Dios es ciego? ¿Dios es sordo? Esa misma pregunta que se hace el salmista. Está haciendo una oración de reclamo, pidiendo venganza, y de repente es como que él hace un alto y él mismo se dice: ¿acaso Dios es sordo? Y leímos Jeremías 29:12: en esos días cuando oren, yo los oiré. Y como dijo Agar, el Dios que me ve. Cuando yo oro, Él me oye. Cuando yo oro, Él me ¿qué? Me ve. Ahí mismo en Génesis 16, pero el versículo 14 dice: así que ese pozo fue llamado Berlahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Él no nos abandona, mis queridos hermanos. Él siempre nos mira, Él siempre nos oye. El Dios que me ven. Pero ¿qué hacemos cuando Dios no responde mi oración? Con toda sinceridad, ¿alguna vez Dios no ha respondido alguna de sus oraciones? A ver, levanta su manita. Ok, no soy el único. Pero ¿qué cuando hacemos oración? Ok, ya el pastor me enseñó que si yo no oro, Dios no va a actuar. Pero ya oré, pastor, y no he visto la respuesta. ¿Alguno en este momento tiene una oración que ha estado teniendo con el Señor y aún? Hay tres consejos que le quiero dar a usted que levantó su manita y que tiene ahorita una oración que no ha visto todavía la respuesta de parte de Dios. Ya dio el primer paso, ya lo externó. Porque si nosotros no le pedimos, Él no va a actuar. Ok, si ya lo externó, sus deseos, sus anhelos, sus peticiones, ya las externó en palabras, ¿qué pasa cuando ya le pedí y no responde? Bueno, hay tres cosas que es importante hacer. Y quiero que vayamos a Lucas 18:1. Aquí hay una parábola que nos va a enseñar y vamos a aprender qué hacer, qué hacemos cuando Dios no responde mi oración. Lucas capítulo 18 del 1 en adelante. Seguramente usted ya habrá escuchado esta parábola, pero vamos a ver tres cosas que debemos de hacer. Lucas 18:1 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. ¿A quiénes les gustan las historias? Pues por eso vamos al cine, ¿no? Porque nos gustan las historias. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Entonces es una historia que nos va a enseñar que siempre debemos orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad y dijo:
que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente le dijo a sí mismo: mira, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. A ver, voltea a ver a su esposa. Dios te bendiga. No, nada más. No, nada más. No le gustó a mi esposa a mí. Está bien. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Versículo 6. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? 3 consejos cuando Dios no responde a nuestras oraciones: persiste, insiste y resiste. Dígalo conmigo: persiste. Dígalo después de mí: persiste, insiste, resiste. Número 1, persiste. Necesitamos persistir en la oración. No te puedes dar por vencido, mi querido hermano, mi querida hermana, de orar. Persiste. Persiste en esta oración. No te puedes desanimar. La persistencia es lo que hace que esta mujer que vimos aquí en la historia no se diera por vencida y permaneciera firme y constante por un largo tiempo. Eso es la persistencia. La persistencia es mantenerte firme y constante por un largo tiempo. Pastor, es que ya oré 1 o 2 veces y no pasó, no sanó, no cambió, no se restauró. Necesitas persistir, y persistir es mantenerte firme, mantenerte constante, aunque tenga que ser un largo tiempo. El viernes visitaba uno de los grupos Conexión allá en casa de mi hermana Mari Veldin, y nos decía: pastor, y ahí estaba su hermana de Mari. Decía: pastor, más de 20 años. ¿Cuántos años orando por su hermana? 25 años orando por mi hermana, y hoy está aquí. Y el domingo estuvo en la iglesia y dice: más de 25 años. Nos habla de una oración de persistencia. Mi mamá, más de 20 años orando por mi papá. Esa es persistencia, es mantenerte firme, constante, aunque tenga que ser un largo tiempo. No te puedes dar el lujo de darte por vencido. No te puedes desanimar, porque todos vamos a tener obstáculos y van a venir desánimos en nuestra oración. ¿Cuál es la oración que tienes? Seguramente van a venir obstáculos, van a venir desánimos para esa oración. Y es fácil desanimarnos en la oración. Es muy fácil desanimarnos en la oración, porque no vemos que Dios está respondiendo la respuesta. A veces hasta vemos que se complica más. Pero necesitas, número 1, persistir. Persiste en la oración. Diga después de mí: persiste. A ver, dile al que está al lado tuyo: persiste. Persiste en la oración. ¿Y qué es persistir? Mantenerme firme, mantenerme constante, aunque tengan que ser por un largo tiempo. Mire, quiero leerle 1 de Tesalonicenses, si me ayudan en la pantalla, 1 de Tesalonicenses 5:17. A veces nos cansamos muy rápido, nos desanimamos muy rápido, y necesitamos persistir. Y hoy el Señor te dice: persiste en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. No, perdón, estoy leyendo otro. Versículo 17. Sí. Nunca dejen de orar. Nunca dejen
de orar. Persiste en la oración. Van a venir obstáculos, van a venir desánimos, pero ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Nunca dejes de orar. Persiste en esa oración. Es fácil desanimarnos en la oración porque el diablo es lo que busca. El diablo siempre va a buscar desanimarte en tu oración, en tu vida de oración. Segundo motivo por el cual es fácil desanimarnos, porque tal vez no estamos muy convencidos de que la oración tiene poder. Tal vez no hemos entendido que la oración del justo puede mucho, y cuando no hemos entendido que la oración tiene poder, es fácil desanimarnos. Y aunado a eso, el Satanás siempre va a buscar desanimarte en tu oración y dejamos de persistir. Mi querido hermano, muchas veces la oración la utilizamos como el último recurso, y la oración debe ser nuestro primer recurso ante cualquier situación. Por eso los invito, conéctense a orar martes 6 de la mañana, de 6 a 6:30 de la mañana. Oremos juntos. Número 2, insiste. Insiste. Dile al que tienes a tu lado, insiste en la oración. ¿Cuál fue el número 1? Persiste. ¿Qué es persistir? Mantenerte firme, constante a lo largo del tiempo. Número 2, insiste en la oración. ¿Qué es la insistencia? La insistencia es repetir o hacer hincapié en algo. Repetir o hacer hincapié constante en algo. La viuda insistió. Dice aquí que la historia que había un juez que era injusto. Y el juez aquí no representa a Dios. No es que tenemos un Dios que es un Dios injusto y que le tengamos que estar ahí rogando hasta que lo fastidiemos y diga, bueno, ya me fastidió, ya le voy a dar lo que quiere. No, está diciendo, si un juez injusto por la insistencia de una mujer logró que se le hiciera justicia, Dios está diciendo, nuestro Padre no es así. Nuestro Padre no es este juez. Nuestro Padre es un Dios amoroso que está listo para darnos lo que le estamos pidiendo, pero necesitamos insistir. Y es lo que esta parábola no es una parábola en la cual representa el carácter de Dios, porque Dios no es así. Lo que está representando es la insistencia de la oración, porque les está diciendo Jesús al principio, les voy a contar una historia que les va a enseñar que nunca deben dejar de orar. Y está diciendo, había un juez injusto. Nuestro Padre no es ningún juez injusto, es un Padre lleno de amor, que está listo, que está dispuesto a darnos lo que le pedimos. Pero necesitamos insistir. Y esta viuda insistió hasta que el juez malo, injusto, le dice, ya me volvió loco esta mujer, denle lo que está pidiendo. Ahora, no es que nosotros volvamos loco al Señor con nuestras oraciones, porque ese juez no representa el carácter de Dios. Lo que nos está queriendo enseñar es insistir. ¿Y qué es la insistencia? Repetir o hacer hincapié en algo hasta que lo veamos cumplido. Pero no solamente vemos ejemplos de que la viuda insistió, también Jacob fue insistente. Acompáñenme, Génesis 32:26. Génesis 32:26 dice: luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. ¿Y qué le dijo Jacob? No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Es decir, Jacob insistió hasta que el ángel lo bendijera. Dice, no te voy a dejar ir. Insistió hasta que recibió la bendición que estaba esperando. Dios mismo nos insiste, nos está insistiendo que debemos orar. ¿Qué es la insistencia? Repetir algo o hacer hincapié en algo. Dios mismo nos insiste, necesitamos orar para ver manifestado el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ver el poder de Dios manifestados en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra nación, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Si tú discipulas, en tus discípulos, necesitamos ver manifestado el poder de Dios, y para eso necesitamos insistir en la oración. Necesitamos ver el poder de Dios manifestado en México. Por eso vamos a estar insistiendo en esa oración
Todos los martes vienen tiempos decisivos para nuestra nación. Necesitamos insistir, necesitamos hacer hincapié en lo que esperamos. Ahora, yo sé que aquí en la iglesia hay diferentes temperamentos. Hay muchos estudios que hablan de los distintos temperamentos. El más común nos habla, ¿no?, del colérico, el flemático, el sanguíneo. ¿Cuál es el otro? Falta uno. Bueno, uno de ellos dice que su carácter es impaciente. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos impacientes? Que eres bien movido y te gusta estar haciendo aquí, estar haciendo acá, y ok, esto y vamos a hacerlo, y cuando te tienen sentadito, híjole, ¿a cuántos nos cuesta esperar? Algunos más que otros. Yo sé que hay personas que pueden ser muy pacientes y por su tipo de personalidad pueden ser pacientes y decir, tranquilo, ya la próxima semana lo vemos, el otro mes lo hablamos. Y tú dices, no, ya vamos a arreglarlo, ahorita mismo. No, y oran, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Algunos son así, otros son más tranquilos. Tranquilo, lo vemos el próximo año. Y tú, no, ya, ahorita. Sobre todo a los que somos más impacientes, los que somos muy desesperados. Yo sí me considero ser muy desesperado. Hay una situación, ya, ahorita, vamos a ver, de una vez. No, tranquilo, el lunes, el próximo mes. Los que tenemos a ver, ¿cuántos pueden identificarse así que somos desesperados, que todo lo queremos solucionar, ya no queremos dejar pasar tiempo? Nos cuesta más trabajo insistir porque queremos ver la respuesta ya. Ahora, ¿cuántos pueden decir, yo me considero paciente, creo que puedo tener paciencia? Gloria a Dios por ustedes, quiero ser como ustedes. Ayúdenos que a los desesperados. A algunos nos cuesta esperar más que a otros. Y hay momentos donde Dios te detiene y te dice, tranquilo, tranquilito, despacito llegamos más lejos. Y tú estás ahí, no, pero vamos a hacer, y eso sí y hay momentos donde dice, tranquilo. Y los que somos más desesperados, nos cuesta esto de la insistencia. Y hay veces que Dios te detiene y te dice, quieto. Y yo muchas veces he sentido que soy así, y que Dios me dice, quieto. Y nos cuesta. Y he pasado por momentos donde siento que Dios me ha dicho, aquí mi esposa me ayudó, miren, flemáticos son los que son tranquilos. ¿Cuántos son flemáticos? Que estés tranquilo, te quirisi, dalai. Gloria a Dios. Coléricos son los que son desesperados. Melancólicos, más depresivos. Sobre todo los coléricos son los que nos cuesta más trabajo insistir en la oración, porque oramos y no respondió y nos desesperamos. Y hay momentos donde Dios nos dice a todos, hey, quieto, no vas a hacer nada, solo vas a orar y orar y orar y orar. Y los que somos de ese carácter, de ese temperamento colérico, decimos, ya lo quiero ver. Y quieto, tranquilo, ora, solo vas a. Y yo estoy con unos momentos donde siento que Dios me dice, tranquilo, solamente vas a orar y orar y orar y orar. Y eso nos cuesta, porque muchas veces la espera desanima. Si somos sinceros, la espera, cuando Dios te dice tranquilo, siéntate, tranquilito, y la espera muchas veces desanima. Tenemos que llevar a la cruz lo que quisiéramos hacer con nuestras fuerzas, porque sobre todo los coléricos queremos hacer todas nuestras fuerzas y decimos, yo lo puedo hacer, bueno, no vino el plomero, yo lo voy a hacer, y nos desesperamos. Y luego terminamos descomponiendo mal las cosas y andamos ahí. Y a veces Dios dice, quieto, tranquilo. Lleva a la cruz lo que quisieras hacer con tus fuerzas. Y cuando vemos la historia de Abraham,
Yo creo que Abraham era del carácter flemático, es decir, tranquilo. Yo, de hecho, estaba leyendo un estudio y muchos concuerdan que Abraham era de ese temperamento flemático, así tranquilo. Dios lo dijo y con paciencia Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y tranquilo. Dios le dijo que haría de él una gran nación. Habían pasado más de 20 años y él tranquilo. Y gloria a Dios por los que son así. Pero su esposa, ¿cómo se llama su esposa? Seguramente ella era de las que no son tranquilos, de las que son, ¿cuál es el temperamento? Colérico. Ella era de las que querían ver ya y obrar, ya quería ver la promesa. Y porque, ¿quién fue? ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién fue la que le dijo: mira, Dios te prometió esto y no se ha cumplido? Pues ahí está Agar, tómala y tengamos un hijo a través de ella. ¿Quién fue de la idea? Sara, porque seguramente Sara era del temperamento colérico, que decía: pues ya vamos a ver con nuestras fuerzas, vamos a echarle la mano a Dios, vamos a ayudarle. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo estropeó todo. Y Abraham pues obedeció. Yo creo que Abraham era tranquilo, que él sabía esperar. La que se desesperó fue Sara. Y Abraham dijo: pues en mi casa se hace lo que yo obedezco. Eso me lo enseñó el hermano. No, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y dijo: bueno, y lo echó a perder. Lo echó a perder. Insiste, mi querido hermano. A ver, diga: número 1, persiste. ¿Qué es la persistencia? Mantenerme firme, constante, aún a pesar de un largo tiempo. Insiste. ¿Qué es la insistencia? Diga conmigo: insiste. Es repetir algo o hacer hincapié en algo hasta verlo cumplido. Espera. Y si el Señor te dijo: quieto, tranquilo, solamente vas a orar. No vas a hacer nada en tus fuerzas, porque cuando lo haces en tus fuerzas, viene un Ismael. Dice: ah, caray, ya despertó. Cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, damos a luz un Ismael. No, pero no tú. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Te llames como te llames. No sé. Número 3. Resiste. Diga después de mí: resiste. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad de soportar una fuerza, una actividad o un dolor durante un tiempo prolongado. O sea, aguantamos un dolor y esperamos a que ocurra algo. Incluso existe la resistencia física. Al hacer ejercicio, aguantas ahí un dolor porque esperas que ocurra algo. Esperas que tonificar los músculos, aumentar la masa, y por eso puedes aguantar y soportar un dolor. Entonces la resistencia es la capacidad de soportar una fuerza o una actividad o incluso un dolor durante un tiempo prolongado. Para resistir necesitas de los demás. ¿Me ayudas, David, en el piano? Para resistir necesitas de los demás. Muchas veces dicen: yo soy solo yo y Dios. No, para resistir necesitas de otros. No puedes solo tú y Dios. No le está quitando el poder a Dios, no. Pero para entrar en la resistencia necesitas de la ayuda de otros. Jesús lo hizo. Hay batallas que requieren el empujón de otros. Y para poder resistir esas tormentas necesitas el empujón de otros. Muchas veces tú has dicho: solo soy yo y Dios. El Señor sabe, el Señor conoce. Necesitas de otros. Hay momentos donde necesitas que otros te empujen. Quiero leerle lo que dice 1 Corintios 12:21.
El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Necesitas resistir en la oración y necesitamos de otros. Hay momentos donde yo me canso y necesito que vengan otros y me den ese empujón. Necesito decirles, ayúdenme a orar, oren por mí. Necesito de tu ayuda, necesito de tu oración, porque no puedo solo. No puedo resistir esa prueba, esa tormenta solo. De hecho, Jesús mismo necesitó de otros para resistir lo que venía. Lo vemos en Mateo 26, Mateo 26, 38. Dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor Jesús necesitaba resistir en ese momento y necesita un tiempo de oración para poder resistir lo que iba a venir. Y les dice a otros, necesito que me ayuden a resistan esto conmigo. Necesito que vengan y me den un empujón. Jesús mismo necesitó de otros. ¿Cómo es que tú no vas a necesitar de otros? Muchas veces decimos, soy solo yo y Dios. Así no vas a poder resistir las pruebas y las tormentas. Necesitamos de otros. Necesitamos que otros puedan levantar nuestros brazos, como fue el caso de Moisés, que hablaban la semana pasada. Y cada vez que Moisés levantaba sus dos manos, el pueblo de Israel vencía. Pero cuando se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo perdía. Y no fue solamente entre él y Dios, Dios estaba ahí. El deseo de Dios era que el pueblo de Israel venciera, pero Moisés se cansaba y Dios no vino y le levantó las manos. Moisés necesitó de Aarón y de Hur que vinieran y le dieran un empujón para poder resistir ese momento. Jesús, cuando va a atravesar la cruz, tiene que hablarle a otros y le dice, vengan a resistir este tiempo, oren conmigo. Necesito que oren conmigo, que oren por mí para poder resistir. Y por eso nos vamos a conectar los martes 6 de la mañana, para que puedas unirte a otros y otros podamos darnos mutuamente un empujón y podamos persistir, podamos insistir y podamos resistir. Pablo, hubo una situación que le pidió varias veces al Señor y el Señor no le respondió. O no le respondió como él quiso. Dice la palabra de Dios que Pablo tenía un aguijón que dice 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara. Y algunos dicen que ese aguijón probablemente pudo haber sido una enfermedad. Ese aguijón probablemente pudo haber sido una situación difícil. Otros dicen que ese aguijón era una suegra. No es cierto, feliz cumpleaños. Es una broma. Es broma para que se ría y no me ve. Era una situación difícil. No era una suegra, porque las suegras son una bendición. Si no me llevaría bien con ella, no lo dije. Feliz cumpleaños. La amo, mi suegra. Ese aguijón pudo haber sido una enfermedad. Y le dice 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara y me dijo no te lo voy a quitar. Y le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces cuando te sientes débil, es el Señor diciéndole, es ahí donde te quiero tener, porque cuando te sientes débil es cuando vienes a mí con todo tu corazón. Cuando sientes que las puedes todo y que eres capaz para los negocios y que eres capaz de dirigir a tu familia, ni te acuerdas de mí. Pero cuando te sientes débil, cuando viene una enfermedad, cuando las cosas se te salen de control, es ahí donde clamas y vienes a mí. Y prefiero a veces tenerte así
Porque cuando eres débil, entonces realmente tu espíritu se fortalece. Y a veces Dios nos responde no, o a veces nos responde aún no. Y aún así tienes que persistir. Aún así tienes que insistir. Y aún así tienes que resistir. Pero ¿cómo, pastor? Si el Señor me dijo que no, o me dijo que aún no, persiste, insiste y resiste. Pero cuando sabes que el Señor te está diciendo no, mis dos hijas, los dos embarazos de mi esposa fueron bien difíciles, bien delicados. Algunos ya conocen el testimonio. Y oré y clamé al Señor y vi milagros increíbles en las dos. Y cuando vino una situación difícil, cuando ustedes conocen que mi mamá enferma, dije, ya he pasado por esto. Ya he tocado esta puerta. ¿Se acuerdan cuando vimos la predicación? Ya he tocado esta puerta. Y cuando el Señor nos dijo no, entendí que tenía que seguir persistiendo, insistiendo y resistiendo, ya no buscando lo que esperaba recibir, sino tenía que persistir, insistir y resistir en el amor de Dios. Una oración no respondida, mi querido hermano, no es motivo para pelearte con Dios. Una oración no respondida no es motivo para alejarte de la iglesia. Una oración no respondida no es motivo para alejarte del Señor o irte de la iglesia. Una oración no respondida es motivo para que persistas, insistas y aún resistas, ya no en lo que estás pidiendo, sino en el amor de Dios. Por eso, regresando al salmo que leíamos al inicio, Salmo 94, esa oración donde en el Salmo 9 le dice: el que hizo los oídos, ¿acaso es sordo? O el que les hizo los ojos, ¿acaso es ciego? En el versículo 22 dice: pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Aquí ya no está, primero comienza el salmista diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, Dios, esto? Y de repente es como que él siente que Dios le dijo no. Y ahora ya no persistió, ya no insistió, ya no resistió en lo que Dios ya le había dicho que no, sino solamente en el amor de Dios. Por eso dice el versículo 22: pero el Señor, aunque él me dijo que no, y me dijo: bástate en mi gracia. Le pedí que me hiciera esto, que me ayudara, y no he visto, o me dijo aún no. Tal vez no te dijo no, pero te dijo aún no. Dice: pero el Señor es mi fortaleza. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: mi Dios es la roca poderosa donde me escondo, como cantamos hace rato, habitando en las alturas. Y eso es algo profético, porque es como estar diciendo: Señor, llévame a donde tú estás, escóndeme en la roca que es más fuerte que yo, donde el enemigo no puede tocarme, donde el desánimo, donde la tristeza no pueden tocarme, y donde solamente me escondo en tu amor. Y termina la historia en Lucas 18:8. Diciendo: les digo, Él pronto les hará justicia. Él pronto te hará justicia, mi querido hermano. Él te va a hacer justicia. Él te va a hacer justicia. ¿Cuánto lo creen? Necesitas persistir, insistir y resistir. No te canses, no te des por vencido, no te puedes desanimar. Muchas veces es nuestra carne la que hace que nos desanimemos, nos cansemos, y el enemigo va a querer venir a desanimarte en tu oración. Pero muchas veces no todo es el enemigo, muchas veces es nuestra propia carne que nos desanimamos y decimos: ya no voy a orar. Persiste, insiste, resiste. Dice: porque el Señor te va a hacer justicia.
les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántas personas hallará con fe, aunque no hayan visto todavía la respuesta a sus oraciones? ¿Sigues teniendo fe? El un no de Dios o aún no debe ser motivo para pelearte con el Señor, para alejarte de Dios, para irte de la iglesia. Persiste, insiste y resiste. Y si cuando venga cuando venga Cristo, lo primero que va a buscar, ahí lo dice, fe en los hombres y las mujeres de Dios. ¿Será que hallará fe en ti o hemos perdido la fe?